que es muy importante que nosotros como cristianos tengamos claro el concepto de fe. La fe no es la capacidad que tú tienes para declarar y cambiar el futuro. Es tener una convicción de lo que yo no veo hoy, pero que Dios ha decretado, se cumplirá. Y Dios es el que te da a ti la capacidad de creer que lo que tú necesitas, Él lo suplirá. Declaramos que lo que hoy no vemos, pero que su palabra lo promete, se cumplirá. Cada promesa que hay aquí en esta palabra es para ti. Es un privilegio para mí hoy compartir con ustedes la palabra. Y hace 8 días escucharon al pastor Gabriel que habló un poquito como del poder de la fe, ¿se acuerdan? De los milagros que nos contó y eso. Y en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Y hace un tiempo Dios me había puesto a mí a estudiar este tema de la fe. Y lo estaba preparando hace algún tiempo leyendo. Y yo le decía al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué es necesario que estudie sobre la fe? Si yo creo que tengo claro el tema. Pero cuando empecé a estudiar el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que es donde vemos como una descripción más clara de lo que es la fe, entendí el porqué. Y quiero como contarles un poquito el significado de la palabra fe, según el diccionario. Dice que es la seguridad o la confianza en una persona, en una cosa, en una deidad, o en una opinión, en una doctrina o enseñanza de una religión. Eso sí es la definición, pero Hebreos 11 nos hace una descripción, nos cuenta cómo es la fe. No la define, no la describe. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros como cristianos tengamos claro el concepto de fe. Y creo que eso es lo que Dios quiere con esta palabra esta mañana. ¿Por qué es tan importante que tú y yo tengamos claro ese concepto? Ahora, creo que todos tenemos claro, si nos fuéramos un poquito atrás, en el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 38 dice, mas el justo, se lo saben, qué bien, mas el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Este versículo no es la primera vez que es mencionado. Este texto es mencionado también en el Antiguo Testamento. Habacuc 2:4 dice lo mismo, el justo vivirá por la fe. Es bien interesante que cuando nosotros estudiamos el libro de Habacuc dice que el tema central de Habacuc es ese, la fe. Yo decía, wow, tremendo. Es bien interesante saber que ahora el 31 de octubre fue el día, ahorita me dicen de Halloween, no, fue el día de la Reforma, fue el día de recordar que Martín Lutero clavó estas 90 tesis declarando su fe. Porque él tuvo un tiempo de lucha diciendo, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo hacer que este cuerpo pecaminoso no tenga esa tendencia al pecado? Entonces, él fue monje, se retiró, se apartó, hizo tantas cosas y todas fracasaban. Hasta que empezó a estudiar Gálatas, Romanos y encontró esta maravillosa verdad que es el centro o una de las bases y fundamentos de nuestra doctrina. La salvación es por fe y no por obras. Ahora, Hebreos también se centra en lo mismo. Hebreos es una carta escrita a los cristianos que estaban empezando su caminar en la vida cristiana. Un pueblo que venía de una religión que estaba basada en normas, en obras, en estatutos y en reglas. ¿Ustedes creen que eso es parecido a lo que hoy vivimos? No sé ustedes, pero yo sí crecí en una religión donde tenía que buscar agradar a Dios. Tenía que hacer muchas obras para lograr el favor de Dios. Eso, digamos que es el centro del libro de Hebreos. El autor está diciéndole a la iglesia, no es por obras. Ustedes no tienen que hacer nada. Los sacrificios ya pasaron, ahora hay un mejor sacrificio que es Cristo. Los ángeles no son mayores, el mayor es Cristo.
Cristo es mejor que todas las obras. Cristo es mejor que todos los sacrificios. Cristo es el sacerdote perfecto. O sea, lleva preparando el terreno para decirle, Cristo es la base y el fundamento de nuestra fe. Somos salvos por la fe. Y creo que ustedes lo tienen claro. Y para los nuevos, los que pasaron hoy, eso tiene que ser una realidad en sus vidas. Ustedes van a ser salvos por la fe en Cristo Jesús y no por obras. ¿Cuál es el problema que yo veo y que a veces tenemos? Un concepto equivocado de lo que es fe. Una enseñanza incompleta. Y creo que lo estamos viendo en este tiempo. Y hace mucho tiempo, cuando yo empecé mi vida cristiana, escuché muchos conceptos que en ese momento no sabía que eran equivocados, y le doy gracias a Dios porque llegué a una iglesia como esta, que el centro de la enseñanza es la palabra. Uno de nuestros fundamentos es la palabra, la palabra. Y en ese momento yo escuchaba y me decían, usted tiene que visualizar las cosas, y lo que usted visualice, eso será. Llegaban hasta el punto de decirle, en ese tiempo yo decía, quiero una bicicleta, y decía, mira, tú tienes que decirle a Dios cómo quiere la bicicleta. ¿La quieres roja? ¿La quieres todoterreno? ¿La quieres de cruz? ¿Cómo la quieres? Visualícela como la quieres y decláralo y lo tendrás. Wow, bueno, voy a orar así. Hoy escuchas enseñanzas donde te dicen, declara en fe, declara que tu hijo va a ser salvo, declara que tu condición, si eres pobre, ahora vas a ser rico. Hago un paréntesis aquí. Estoy hablando de lo que no es fe. Ojo, no quiere decir que Dios no quiera que nuestros hijos sean salvos. Voy a aclararlo ahora. Pero cuando se creía eso y se enseña eso, no hay una enseñanza más falsa y más mentirosa y más alejada de la realidad. La fe no es la capacidad que tú tienes para declarar y cambiar el futuro. No lo es, no es eso. La fe no es la capacidad de visualizar y como yo estoy visualizando, lo decreto y ahora es. No lo es. Eso lo quiero dejar claro. ¿Por qué? Cuando uno tiene un mal concepto, el resultado es malo. Entonces, yo llegué a la iglesia con una necesidad muy grande. No sé tú, pero creo que me atrevería a decir que el 99% llegamos al Señor buscando un Salvador, buscando una salida, buscando una respuesta, alguna necesidad, alguna crisis, alguna enfermedad, algo. Y si yo escucho una enseñanza que me dice visualiza que vas a recibir y yo vengo enfermo y no me sano, ¿qué va a pasar? Me frustro, digo, esto es una fe mentirosa, esto es falso, no es verdad. O cuando vengan las circunstancias, el pastor Gabriel decía, cuidado porque van a ser probados, van a venir pruebas, ¿cierto? Y vienen esas pruebas y uno dice, no, esto es mentira, esta fe no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? La gente se va decepcionada, la gente se frustra, la gente dice, esto no es para mí. Y fallan en su vida cristiana y vuelven atrás o hablan mal del evangelio. Yo tuve la oportunidad de ser enviado a un curso hace mucho tiempo a Alemania, la empresa con la que trabajaba. Y después fui con mi familia a España como misioneros. Y una cosa que nos parecía muy curioso era, primero en el curso íbamos con un mexicano, un boliviano y un colombiano. Entonces los españoles decían, el cártel, este es el cártel que necesitamos, con estos son los que tenemos que andar. Los bolivianos la cultivan, los colombianos la procesan y los mexicanos nos la traen. Y entonces nosotros, no, pero ¿cómo dicen eso? Y nosotros nos burlábamos de ellos, entre comillas, porque, y no, ellos también de nosotros, porque cuando íbamos a algún sitio a comer algo, íbamos a pasar una calle, había un paso peatonal o cebra que llamamos, y los latinos, ¿qué hacíamos? ¿Ustedes qué se imaginan? No pasábamos, nos quedábamos ahí esperando a ver si el carro que venía se detenía, ¿cierto? En cambio ellos, los españoles y los alemanes, se mandaban por fe, digo yo, de una a pasar. Y en España también lo veíamos con mi esposa, íbamos con los niños y llegábamos a un paso peatonal y los cogíamos de la mano y primero esperábamos a ver si,
y los viejitos se pasaban. Y yo me acuerdo que el mexicano decía, no mames, güey, debemos llevarnos uno de estos viejitos para allá. ¿Y cuánto le pones promedio de vida? 1 hora, decía uno. Salen del aeropuerto, van a pasar y los matan, decía el mexicano. Y nosotros decíamos, es verdad. ¿Cuál es el problema? ¿La norma? ¿Qué es el problema? Que nosotros no tenemos claro, o no sabemos, o no cumplimos esa norma, ¿cierto? Entonces, ¿quitamos la norma? No, la norma tiene que estar. En la iglesia en España, los latinos tenían, todo el mundo tiene 10 puntos en el carnet de conducción, el pase, se lo dan con 10 puntos. Por cada infracción te quitan determinado número de puntos. Los que más perdían eran los latinos, porque ellos llegaban a un pare y aunque no había la señal de pare, había en el piso una línea blanca gruesa. ¿La han visto aquí? Y pues como había un desconocimiento de las normas, ¿ellos qué hacían? Veían que no venía ningún carro y se pasaban. O veían un paso peatonal y como el de la prioridad es el carro, se pasaban. Los paraba la ley o un agente de tránsito, 3 puntos del carnet, entre 300 y 500 euros de multa, pero si no venía ningún carro, no había nada. No, es que no depende de lo que haya o venga, la norma se cumple. El desconocimiento o una mala enseñanza de un principio causa problemas. Y eso es lo que yo quiero hoy enseñarles, tratar de enseñarles con esta palabra. Un mal concepto de la fe va a causar frustración. Un mal concepto de la fe va a desviar tu mirada del que tiene que estar. Vamos a la palabra. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora vamos a ver entonces qué es fe. ¿Les parece? Lo primero que vemos aquí y que quiero que veamos es la naturaleza de la fe. La naturaleza de la fe. ¿Cuál es la naturaleza de la fe? Confiar en lo que no es visible. Sería lo que vamos a ver. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿por qué decimos eso? Mira, el versículo 3 nos lo dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de que lo que se ve fue hecho, ¿de qué? De lo que no se veía. O sea, la fe es confiar en lo que no es visible, en lo que no vemos. Pero el autor de Hebreos tiene que hacer referencia a algo que para ellos sea como, y para nosotros, sea como una evidencia de que es real. Y entonces él dice, en el principio fue creado los cielos y la tierra. No había nada, no existía nada. No era visible los cielos y la tierra. Pero hoy nosotros podemos ver cielo y tierra porque de lo invisible Dios, con el poder de su palabra, creó lo visible. Entonces ahora vamos a empezar a ver la diferencia. No es que yo tenga que visualizar nada. No es que yo tenga que decirle a Dios, hoy estaba pensando en eso y decía, Señor, perdóname. Cuando hice esa oración diciendo, Señor, yo quiero una bicicleta así de color rojo. ¿Acaso Dios no tenía la capacidad de decir qué tipo de bicicleta o sea, yo creía a Dios con una mente así de chiquita que yo le tenía que hacer la descripción de lo que quería. En España aconsejábamos a una mujer que su esposo no era cristiano y ella estaba empezando los caminos del Señor. Y me acuerdo que cada consejería con ella era un lío, era difícil. Y ella decía, es que ese desgraciado es un borracho, ese es un mujeriego, él no va a cambiar, me tiene aburrida, yo lo voy a dejar. Y nosotros le insistíamos, hay que orar, hay que cambiar. Y a la siguiente consejería, pero si yo he orado, yo le he dicho a Dios que deje de ser borracho, que sea bueno, yo le digo a Dios que Él haga esto, yo le digo a Dios que haga esto, yo le pido a Dios. Cuando ella estaba diciendo todas esas cosas, siento en mi corazón algo y es como si Dios estuviera diciendo, dile a ella que no me tiene que decir qué hacer. Dile a ella que yo la amo y que tengo cuidado de ella, pero que no tiene que darme órdenes a mí. Yo sé cuál es el esposo que ella necesita.
yo sé y yo diseñé a este hombre para que fuera un hombre conforme a los propósitos por los que yo fui creado. Yo decía, wow, ¿cuántas oraciones hacemos nosotros así? ¿Cuántas oraciones hacemos nosotros así? Porque no hemos entendido de verdad lo que es la fe. Y le damos órdenes a Dios y le decimos, yo quiero esto así, 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 así. No es visualizar. No. Es tener una convicción de lo que yo no veo hoy, pero que Dios ha decretado, se cumplirá. Es diferente, ¿saben? La fe que no es verdadera enseña, declara que tú vas a ser millonario, que tú vas a ser próspero, declara esto, declara. Y entonces los cristianos de hoy están creciendo con una sensación de que todo lo que Dios hace es para ellos, para su satisfacción y para su propio beneficio, para el bienestar de ellos. No me malinterpreten, amados, no quiere decir que Dios no quiera lo mejor para nosotros, Él lo quiere. Lo que pasa es que cuando enseñamos de esta manera, se nos olvida enseñar cosas que están en la Escritura y que son importantísimas, y entonces la gente crece con un mal conocimiento de la fe. ¿Ustedes creen que si eso fuera así, el versículo que sigue, el versículo 4, estaría mencionando a Abel como uno de los grandes héroes de la fe? Piensen en eso. Si Abel fuera un hombre de fe y hubiera escuchado a uno de nuestros predicadores modernos, diría: Abel, declare en fe que usted no morirá, que su hermano no lo matará, sino que usted vivirá para contar las grandezas de su Señor. ¿No? Estarían cogiendo a Moisés y diciéndole: Moisés, la Escritura dice que por fe Moisés rehusó llamarse hijo del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira de Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! Eso es un golpe contra las predicaciones de hoy. ¿Cuántos han escuchado eso? Si tú tienes fe, deja tu comodidad, sufre lo oprobio que sufrió Jesús, sufre como valiente, porque por fe vas a dejar tu comodidad. No lo escuchamos, no lo escuchamos. Escuchamos lo contrario. Cree y serás prosperado. Y yo digo: wow, Moisés rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice la palabra, porque él prefirió confiar en el invisible. Él se sostuvo en el invisible. Él sabía que la fe que él tenía no era para un beneficio propio, para un provecho propio, sino que Dios lo había escogido para que sacara una nación de la esclavitud, porque a través de esa nación vendría el Salvador de la humanidad. Tuve la experiencia hermosa este fin de semana, desde el jueves, acompañar a un grupo de misioneros. Yo no supe esto hasta el final, lo que les voy a contar. Misioneros coreanos que vinieron con el pastor Yute, pastor Kim, para tratar de apoyar el trabajo que nosotros estamos haciendo en La Guajira. No nos van a apoyar a nosotros, van a apoyar a los guayú, está claro. Ellos viajan desde Los Ángeles el miércoles en la noche, llegan aquí en la mañana, el mismo jueves tomamos un vuelo hacia Riohacha, llegamos al aeropuerto, cogemos una camioneta, nos vamos para las rancherías, hora y media, 2 horas en esa camioneta, visitamos una ranchería, se bajan, oran, se suben a la camioneta, vamos a otra ranchería, se bajan, oran, escuchan a los líderes, se suben otra vez, vamos a otra ranchería, se bajan, oran. Y yo decía, pero ¿estos qué están haciendo? Muy tarde en la noche, una reunión, estamos cenando y empiezan a decir: bueno, ¿qué sintieron? Y dice uno de ellos: yo sentí que en la primera ranchería debemos hacer esto y esto. Yo no hablo coreano, a mí me lo traducía, ¿vale? Y así. Y yo decía: wow, esta gente, o sea, vino a lo que vino.
Al otro día igual, tanto tiempo en el carro, incómodos, una lancha, llegamos, que hasta le contaba a mi esposa, yo después me sentía como un poquito mal, porque cuando nos vamos en la lancha, como yo ya he ido varias veces, yo sé que la lancha no llega a la orilla. Entonces nos toca meternos en el mar. Entonces yo sí me fui con la pantaloneta, las chanclas de baño, una camiseta para mojarme. Ellos no llevaban más ropa. Entonces yo dije, ay, yo debía haberles dicho, qué pena con ellos. Entonces yo los vi a las mujeres quitándose sus zapatos. Entonces yo les dije, no lo hagan, yo los cargo y los llevo hasta la orilla. Y esos coreanos eran muertos de la risa y hicieron un video y después aquí en Bogotá decían, usted es nuestro ángel. ¿Por qué les cuento todo esto, amados? Ellos llegaron allá, vieron la necesidad, había un orfanato sin construir, solo se construyeron los fundamentos, no hubo dinero. Y estos dijeron, mira, toma, constrúyelo, de una, o sea, ya venían dispuestos a dar y dieron toda la plata que se necesitaba para construirlo. Después, ya cuando ellos se van a ir, estábamos cenando aquí en Bogotá y el pastor Kim me dice, Jorge, ¿sabes? No te lo iba a contar, pero quiero contártelo para que sepas. Estas 4 personas son empresarios. Tienen unas empresas que usted no se imagina. El 80% de las utilidades de sus empresas lo utilizan en lo que están haciendo acá. Ellos viajan por todo el mundo ayudando ministerios donde hay necesidad, donde hay niños que necesitan recursos. Y viven con el 20%. Y decía, wow, Señor. Hoy, tristemente, dentro de nuestras iglesias, hay muchos empresarios que no harían eso. Prefiero ir a Doha, a Miami, a no sé a dónde, a las islas, no sé, menos de irme a montar en un barco que pueda arriesgar mi vida. ¿Me entienden? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos tienen fe genuina. La fe no es visualizar nada. La fe es mirar a nuestro Dios y saber que Él tenía un propósito. Dice, porque Él sabía que tenía un propósito con el pueblo de Dios. Nos falta que nos prediquen eso hoy en día. No es para satisfacer tus necesidades, es para cumplir el propósito de Dios. Es para cumplir el propósito de Dios. Ahora, hago la salvedad y la claridad. No van a decir, ay, entonces Dios que no se preocupa de nosotros. Por supuesto, Él es el que está más preocupado en ti. Y por eso dice que la salvación no es por obras, sino por fe, para que nadie se gloríe. A veces llegamos con ese pensamiento de que tenemos que hacer y hacer, ¿no? Para ganarnos el favor de Dios, para doblar la voluntad de Dios hacia mí. Entonces yo me meto en un ayuno, en una vigilia, porque estoy sin trabajo, porque mi hijo está mal, porque estoy enfermo y tengo que doblegar la voluntad de Dios a mi favor. Pero si yo hago un ayuno buscando estar más en comunión con Dios, y esa comunión con Dios es tan gratificante y tan hermosa que puedo pasar la noche entera adorándolo y exaltándolo, y puedo conocer su voluntad y puedo conocer su corazón. Yo salgo de ese ayuno convencido que mi hijo va a ser transformado. No porque moví la voluntad de Dios a mi favor, no, porque conocí en la intimidad al Dios que me ama. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te ame. La Biblia dice que Él se posa sobre ti con cánticos de alegría. Él te ama más que cualquier otra cosa. Nosotros cuando íbamos a ir de misiones teníamos mucho miedo por nuestros hijos. Y tuvo que Dios traer a un misionero, invitarlo a comer nosotros, y ese misionero nos dice, Dios me dice, así de claro nos lo dijo, Dios me dice que dejen de tener temor por sus hijos, que confíen en mí, porque yo amo a sus hijos más de lo que ustedes los pueden amar. Sus hijos llegarán a los pies de Dios, porque Dios los ama más de lo que ustedes los aman. Ustedes recibirán sanidad. Apláudale al Señor con gozo, apláudele con gratitud.
Ustedes recibirán sanidad porque la Biblia dice que por sus llagas fuimos sanos. Ustedes serán prosperados porque, como declaraba hoy, este versículo que leímos en el formatico que ponemos de ofrendas de Conexión Misionera, Dios les dará tan abundantemente para que otros glorifiquen a Dios, para que a ustedes nunca les falte y su alacena y su lugar de trabajo será prosperado, porque ustedes sabrán usar bien eso para dar gloria a Dios, para que otros en otras partes del mundo glorifiquen a Dios soberano. No para decir, wow, qué rico soy yo, qué famoso soy yo. No, para hacer famoso a nuestro Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Que a través de la fe y de lo que Él nos revela en su palabra, nosotros caminemos como Moisés, viendo al invisible. Y cuando nosotros confiamos en eso, entonces viene una convicción. Viene convicción a tu vida. Y esa es la segunda parte, es necesario tener convicción. ¿La convicción qué es? Tener una fe firme. Y esa convicción la tuvo Noé. ¿Cuánto duró construyendo el arca? Ayer me lo enseñaba el pastor Rafita en la clase que teníamos. 120 años. ¿Me enseñó mal? Recibiendo el oprobio, las burlas, las críticas. ¿Estás loco? ¿Tú de qué vas? ¿Cómo se te ocurre construir un arca si no llueve? ¿Qué lo mantuvo a él firme? ¿Qué? La convicción. ¿En qué? En la palabra que había sido revelada a él. ¿Por quién? Por Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Pero el oír de quién? De la palabra de Dios. Entonces eso trae convicción a nuestras vidas. Ellos no tenían algo que tenemos nosotros, porque cuando nosotros terminamos de leer el capítulo 11, dice en el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Yo, wow, wow. Hoy nosotros tenemos un privilegio, y es, aunque miramos al invisible, aunque estamos convencidos de que lo que no vemos lo veremos, tenemos unos fundamentos, y es que esta palabra se ha cumplido a cabalidad, que Jesucristo vino. Esa era la promesa que ellos estaban esperando y que no pudieron ver. Ninguno pudo ver al Mesías. Nosotros hoy, por la historia, sabemos que el Mesías vino y que caminó entre nosotros y que vivió en santidad y que su voluntad era hacer su comida diaria era hacer la voluntad del Padre. Hoy sabemos y tenemos por certeza que Jesucristo resucitó, que su tumba está vacía y que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hoy tenemos esa certeza. Y entonces, cuando miramos hacia el futuro, y la promesa es que un día Él vendrá por nosotros, y que si los sufrimientos de este mundo serán pasajeros ante el gozo eterno de vivir con nuestro Señor. Y entonces, ¿cómo no vamos a creer? ¿Cómo no vamos a estar firmes en una promesa que es real y que se cumplirá aunque no la veas? ¿No has visto a tu hijo regresar a los pies de Dios? Cree en la promesa. Aférrate a la promesa, cree en el Dios que te lo prometió y llegará a su tiempo. Pero si tú te creas una falsa expectativa y visualizas, te sentirás frustrado porque lo ves cada día peor, porque lo ves cada día más alejado. Tranquilo, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y no lo digo eso por ustedes, esta enseñanza primero va a mí. Yo recuerdo que tenía como un dolor y una frustración. Y decía, Señor, tú dijiste a la iglesia que íbamos a enviar 100 misioneros. Y llevamos un tiempo con 28 y antes se nos han bajado del bus. Entre esos yo que estoy ahora aquí. Pero bueno, eso es otra historia y es una historia muy bonita que Dios hizo. Y cuando estaba pensando en eso, fue cuando Dios hizo todo lo que hizo con Julio y Luzma y abrió puertas que, solamente Él podía abrir. Ustedes escucharon el testimonio de ellos, cómo fueron a Israel. Otra vez activó para que Gus fuera a México y empezaron a llegar personas nuevas al ministerio contándonos sus sueños, contándonos sus anhelos, y yo digo, wow, Señor,
perdóname, porque cada vez que yo siento frustración es porque quito la mirada del invisible. Es porque quito la mirada de ti y me pongo a verme a mí, a ver qué capacidades soy. Es que soy buen maestro, es que no estoy enseñando bien. No se trata de mí, se trata de mi Señor. Porque un día dice en Apocalipsis que en el final de los tiempos, gente de toda lengua, de toda raza y de toda nación le adorarán. Entonces, si hoy yo no veo que están saliendo misioneros, sí es mi preocupación de trabajar por eso, pero ya está hecho. Ya hay gente que está yendo a las naciones para que esa visión de Dios, ese cuadro final de Dios se haga realidad. Entonces yo deposito mi fe en eso y Señor dijo, yo sigo trabajando. Porque sé que tú enviarás gente a todas partes del mundo. De aquí saldrán muchos para llevar el evangelio y que al final de los tiempos no digan, aquí está la iglesia de Puente Largo, sino cada uno de ustedes digan, wow, Señor, trabajamos en lo que tú querías, en traer gente de todas partes del mundo y adorarte. Y aquí estamos nosotros cantando en español, hay otros en portugués, en inglés, en emberacatío, en guayú. ¿No les parece tremendo eso? Pues eso se cumplirá, porque eso es donde está puesta nuestra fe, en las promesas que Dios ha hecho. Y sus promesas en Él son sí, amén y así. Así que, como conclusiones, el objeto de nuestra fe es ¿quién? Es Dios. Dios fue el que le dio la convicción a Noé de caminar y de construir esa arca. Dios fue el que le dio la convicción a Moisés para que Moisés dejara su comodidad, la casa de Faraón, e ir a vivir con un pueblo que lo criticaba, a vivir en incomodidad, a vivir en tantas cosas. Fue Dios. Y Dios es el que te da a ti la capacidad de creer que lo que tú necesitas, Él lo suplirá conforme a sus riquezas en gracia, porque tenemos un Dios que es bueno. Es un Dios bueno. Yo prefiero pensar que el futuro de mis hijos está en manos de Dios. Y no quiere decir con eso que no me esfuerce para que ellos estén bien. Pero prefiero confiar que mi futuro, el de mi familia, que tu futuro, el futuro de mi nación y el futuro de las naciones de la tierra está seguro en Dios y no en una declaración que yo haga. ¿No les parece que eso es mejor fe? ¿No les parece que es mejor negocio decirle, Señor, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, yo voy a hacer lo que tu palabra me dice, pero hoy entrego mi confianza en ti, en ti? Es el Dios todopoderoso, es el Dios amoroso y misericordioso. Él es suficiente para la necesidad que tú tengas. Así que si el enemigo ha venido a golpear tu fe, que si el enemigo ha venido a sembrar cosas que no son, hoy dile, yo creo en el invisible, porque Él se reveló a través de Jesucristo y porque Él es el que me sustenta y me sustentará todos los días hasta el final. Hasta el final. Démosle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Termino con este versículo que me encanta. Dice, esa palabra encanta no debería usarla, ¿no, amor? Es como suena como mágico. Que me bendice. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Yo decía, Señor, Jacob fue un hombre que entendió que era la fe. Clarísimo. ¿Por qué? Se los voy a decir así rápidamente. Su hijo, José, era el hombre más poderoso después de Faraón. Y mire que dice que bendijo a los hijos de José. Si fuera un hombre de hoy, diría, chinos, ustedes la tienen segura. Su papá es el dueño de tal empresa, tenemos tantos millones en tal lado, ganamos tanto, ustedes tienen seguro. Pero él bendijo a sus nietos diciéndole las riquezas y el poder de su padre. Dice que lo bendijo por fe y aparte de eso nos da un detalle más interesante. Dice que apoyado en la punta de su bastón.
Yo no entendía eso durante mucho tiempo y un día alguien dio una enseñanza acerca del bastón. Y esa mujer decía, ¿saben? Una de las funciones del bastón sí es para sacar a las ovejas de donde caen, para disciplinarlas, es su herramienta, es en lo que ellos se apoyan en su vejez. Pero lo más hermoso del bastón es que los patriarcas, cada vez que Dios hablaba a sus corazones y a sus vidas, escribían las promesas en esos bastones, escribían la revelación en esos bastones. O sea que Jacob bendijo a sus nietos, no en un futuro seguro, sino en el único que es seguro, en las promesas que Dios le había revelado y dado a él como su hijo. Yo prefiero hoy declarar las bendiciones sobre mis hijos y sobre ustedes, iglesia, en las promesas de mi Señor, porque Él no cambia, porque Él es inmutable. Yo podré faltarles a mis hijos, a mí me poder quedarme sin trabajo, podrá pasar cualquier cosa, no sé qué vaya a pasar, pero mi Dios nunca cambiará y mi Dios les guardará en el amor que Él tiene por cada uno de ustedes. Y si usted lo cree conmigo, levántese hoy ahí de donde está y vamos a orar y a declarar que hoy en fe y en una fe genuina, en una fe que creemos en el invisible y que nos lleva a tener una convicción firme, declaramos que lo que hoy no vemos, pero que su palabra lo promete, se cumplirá. Cada promesa que hay aquí en esta palabra es para ti. Aférrate a Él. Alguno te dirá, no, pero eso fue una promesa para Moisés. Dile, Moisés era el hijo y es el mismo Padre hoy. También soy su hijo y ese mismo Padre no cambia. Él sigue deseando lo mejor para ti. Él puede hacerlo de nuevo. Así que ¿por qué no empezamos a orar y a declarar? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos la fe que tú has puesto sobre nosotros. Una fe genuina, no en las circunstancias, sino en ti, Señor. En ti, en que tú eres suficientemente poderoso para cambiar las circunstancias. Yo no puedo cambiar mi futuro. Yo no voy a decretar otro futuro. El que tú tienes diseñado para mí es el mejor. La esposa que tengo es mi mejor esposa, mi esposo es el mejor, aunque ahora no lo vea, Señor, tu poder lo transformará y tú, Señor, me darás lo que has diseñado para mí. Hoy me aferro, Señor, a la fe para declarar que mis problemas financieros cambiarán, porque tú quieres hacerme un hombre, una mujer próspera para bendecir las naciones de la tierra, para extender tu reino y para que también yo pueda vivir, Señor, gratamente y agradecido contigo. Hoy declaro en fe que toda enfermedad se va, porque tu palabra declara que por tus llagas hemos sido curados. Hoy lo declaramos, Señor. Hoy te damos gracias, Dios, a ti, Señor. Solamente gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Exáltale ahí donde estás. Adórale, adórale, adórale y dale gracias, Señor. Nos acercamos a ti, Señor. No es por nuestras obras, sino por la fe en Jesucristo. Así nos has amado, Señor. No tenemos que hacer nada para agradarte, sino escuchar tu voz y hacer tu voluntad, Señor. Y por eso te exaltamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Dale un aplauso al Señor.